Mis hermanos, sabemos que la Biblia habla de que nosotros fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para salvación. Vemos que también la Biblia nos dice que nadie va a Cristo si el Padre no lo trae hacia Él. Vemos cómo nos dice también en el libro de Romanos de que no hay quien busque a Dios. Vemos también que en el libro de Juan nos dice que todo ser humano aborrece la luz y ama las tinieblas. Juan también nos dice que las ovejas que no son de Cristo no lo oirán a él ni le obedecerán. Pero también la Biblia nos dice que el ser humano es responsable de arrepentirse y de creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estas dos enseñanzas son bíblicas, tanto la que Dios nos escoge como que nosotros debemos arrepentirnos y creer. Las dos enseñanzas no se contradicen entre sí, ¿sí? Sino que se complementan. Una complementa a la otra. El día de hoy, el propósito no va a ser entender cómo se complementan estas dos, sino que el día de hoy nos vamos a enfocar en una sola, y esta es la responsabilidad humana. Desde el inicio del mundo, al ser humano le ha tocado estar constantemente tomando decisiones. ¿Sí? Recordemos desde Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirá. Aquí el hombre tenía que escoger, obedecer a Dios y no comer del árbol, o desobedecerlo, comer del árbol y enfrentar las consecuencias. Ahí mismo, pero en el capítulo 2, en el capítulo 4 de Génesis, versículo 3 al 7, recordemos la historia de Caín y Abel. Dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Después de esto, ¿qué hizo él? Mató a su hermano. Vemos que él tomó una decisión. ¿Sí? Dios le dijo, si haces bien, serás enaltecido. Si no haces bien, el pecado está a la puerta. Pero tú te debes enseñorear de él. Y él debía decidir qué iba a hacer. Luego, Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es que vemos ahí que Dios está hablando, les dice, si me obedecen, vendrán bendiciones. Si no me obedecen, vendrán maldiciones. Le sigue diciendo en el capítulo 30, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
debemos nuevamente tomar una decisión. Cuando pasamos por lo menos a Josué, libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, hablándole Josué al pueblo, nuevamente los llama a tomar una decisión. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Más adelante, Elías también le llama al pueblo y le dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Eso está en Primera de Reyes 18:21. O más adelante, Jeremías nuevamente vuelve a llamar al pueblo y Dios le dice a Jeremías que le diga en Jeremías 21:8, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vemos que nuevamente el Señor nos llama a nosotros a tomar una decisión. En Juan capítulo 3, versículo 14, 15, 18 y 36. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente vemos cómo Dios nos llama a tomar una decisión. Si creemos en su Hijo Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador, Él nos promete vida eterna. Pero también nos dice que si no creemos en Él, nos promete que su ira estará sobre nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros estamos expuestos constantemente a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, que estudiar, ¿sí? Debemos escoger qué vamos a estudiar, dónde vamos a trabajar, qué vamos a comer, dónde vamos a vivir, con quién me voy a casar, qué voy a hacer, qué voy a comprar. Tenemos decisiones por todos lados. Decisiones que muchas de ellas son importantes para nuestra vida, ¿sí? Que debemos tener mucho cuidado al qué vamos a elegir para nosotros. Pero si cogiéramos nosotros todas esas decisiones y las juntáramos, ¿sí? Las sumáramos todas, ninguna de ellas, o sea, sumándolas todas, eh, son tan importantes como una decisión que nuestro Señor Jesucristo nos manda a que nosotros tomemos. Antes de entrar a este versículo que vamos a estudiar el día de hoy, vemos que el contexto de esta decisión que el Señor manda a que nosotros tomemos, lo podemos ver como la culminación, ¿sí? En la que hay una exhortación final de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. El Señor viene hablando y explicando y exponiendo el Sermón del Monte, donde Él estableció principios y estándares de vida para el creyente, principios y estándares del reino de los cielos. Al finalizar toda esa enseñanza, Él nos hace un llamado a la acción, basándonos en lo que ya Él nos ha dicho previamente en el Sermón del Monte. Y ahí es donde nosotros vamos a llegar el día de hoy. Vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si vemos en estos versículos, mi hermano, comienza con una palabra que dice entrad. ¿Sí? Acá vemos tanto una instrucción como una orden. ¿Sí? Esto está en modo imperativo, esta palabra. Y ella sigue diciendo, entrad por la puerta estrecha. Así comienza Jesús diciendo, entrad por la puerta estrecha. Aquí Él nos está instruyendo, nos está dando una instrucción por dónde debemos entrar. Y nos dice, entren, dando una orden, entren por la puerta estrecha. Después, lo que viene después de eso, es una explicación de por qué yo debo entrar por esa puerta. Algo que vemos en este versículo, en estos dos versículos, es un contraste. ¿Sí? Si vemos bien, el Señor contrasta y dice, porque ancha es la puerta, y del otro lado su contraste es porque estrecha es la puerta, porque el camino es espacioso y el otro el camino es angosto. El fin es la perdición, el fin es la vida eterna. Muchos entran por ella y pocos entran por ella. Vemos ese contraste que hace ahí, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender las razones de por qué debemos nosotros escoger entrar por ese camino angosto. Frecuentemente escuchamos la expresión, no importa la religión que uno siga, todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones son buenas. Aquellos quienes odian la idea de que Jesús es el único camino hacia Dios, suelen defender la creencia de que existen muchos caminos hacia Él. Un ejemplo de esta visión o de esta creencia es una analogía que hacen del reino de los cielos con una montaña, ¿sí? Donde dicen que Dios está en la cima de una montaña y que hay muchos caminos que conducen hacia Dios. Algunas rutas son directas hacia Dios, pero otras tienen sus desviaciones, pero al final todos los caminos conducen a Dios. Dicen de que no sería justo si Dios permitiera un solo camino de salvación. Ahora, y en estas últimas décadas, esta idea o este pensamiento se ha exagerado mucho más gracias a ese pluralismo religioso en el que nosotros nos encontramos el día de hoy, en el que todo es válido y todos tienen la verdad. Para ese pluralismo, esta idea de un único camino hacia Dios es algo ofensivo, es algo incorrecto y no lo aceptan. Pero tales enseñanzas de esos múltiples caminos hacia Dios son incompatibles con las enseñanzas de la Biblia. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, la Biblia no solamente dice que existe un solo camino, sino que ese solo camino que hay es muy estrecho. ¿Sí? Que ese camino que conduce a la vida está abierto a todo aquel que decide entrar por él. Pero aquel que decida entrar por él tiene que someterse a demandas muy rigurosas. Vemos nosotros que con este contraste que encontramos en estos versículos, Jesús está estableciendo un estándar de vida difícil para sus seguidores, un estándar radical. ¿Sí? Y el que escoja o el que decide escoger esa vida radical, decide entrar por la puerta estrecha. Acá encontramos nosotros en estos versículos, como vimos en el contraste, dos grupos de personas, dos puertas, dos caminos, dos finales, vida eterna
y muerte eterna. Se nos presenta el Señor, un grupo de personas pues, que escogen una puerta, la cual está unida a un camino y el fin de ese camino es la vida eterna. Nos muestra a un segundo grupo de personas que escogen la otra puerta, es decir, la puerta ancha. Esta puerta también está unida a un camino y el fin de ese camino es la muerte eterna. Entonces tenemos esas dos puertas, dos caminos, dos finales y dos tipos de personas diferentes. Jesús nos presenta esas dos opciones en las cuales nosotros tenemos que escoger. Acá vemos nosotros con esta enseñanza que Jesús no hace como muchos predicadores modernos que el día de hoy suavizan y hasta eliminan las exigencias que hace el Evangelio, con el único propósito de no espantar a las nuevas personas que llegan a la iglesia. Ellos evitan decir este tipo de cosas para que no se vaya esa persona a otro lugar donde no le digan ese tipo de cosas. Pero eso es lo que Jesús hace y vemos que eso lo hace desde el principio de su ministerio. Cuando comenzó su ministerio, el Señor comienza arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí pasa tiempito después, muy corto tiempo, al Sermón del Monte y dice esta cosa: entrad por la puerta estrecha. Jesús es muy claro desde el principio. Él dice exactamente lo que cuesta seguirlo a Él. Recordemos lo que también Cristo le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Lucas, recordemos también que nos dice en Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos que desde el principio el Señor Jesús pone sobre la mesa sus estándares, pone qué es lo que debe de hacer el ser humano, y es negarse a sí mismo, ¿sí? Seguirlo a Él, que no le importe su vida, sino obedecer a Cristo. Ahora, en nuestro texto de estudio, Mateo 7:13, en esta porción bíblica Jesús nos ayuda muchísimo a nosotros a que podamos decidir sabiamente. Y ese es el título de la predicación: escogiendo sabiamente. Cada uno de nosotros debe elegir una puerta que nos conducirá a un camino, y ese camino a su vez tendrá un fin, ¿sí? Sea vida eterna o sea muerte eterna. Ahora, ¿de qué forma nos ayuda Jesús a nosotros para que tomemos una decisión sabia? Nos ayuda diciéndonos claramente cuál es la puerta que nosotros debemos escoger, y es la puerta estrecha. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos escoger? Y nos motiva a que nosotros elijamos la opción que Él nos dice, mostrándonos el seguro final al que ese camino nos va a llevar. Aquí podemos ver que Jesús solo presenta dos opciones. Nosotros podemos ver que no hay términos medios. O escoges la puerta estrecha o escoges la puerta ancha. No hay otra opción, no hay otro camino. Como usando otras palabras que utiliza la Biblia, o eres frío o eres caliente, ¿sí? O eres creyente o eres un no creyente, o eres obediente o eres desobediente. Cada uno de nosotros es responsable de escoger cuál camino va a caminar. Y también el Señor nos habla a aquellos que ya hemos escogido un camino, ¿sí?
¿sí? Sea el estrecho o sea el ancho, es un llamado también a que evaluemos ese camino en el que nosotros estamos, si es el camino que la Biblia nos dice que nosotros debemos escoger, porque estamos vivos y estamos a tiempo de cambiar de camino, de escoger la puerta estrecha si no la hemos escogido. En 2 Corintios 13:5 el Señor nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La Biblia nos hace un llamado a que examinemos nuestro camino, a ver si verdaderamente somos creyentes. Si no lo somos, si salimos en esa evaluación que no somos creyentes, pues ahí tenemos la opción del Señor de arrepentirnos y de creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, sigue diciendo nuestro texto. Recordemos que nos decía, entrad por la puerta estrecha. Dijimos que esa es la instrucción y la orden que el Señor nos dio, ¿sí? Ahora viene el por qué, ¿sí? Debemos escoger eso que Él nos ha dicho. Porque aquí comienza Jesús a explicarnos pues las dos diferencias de las dos puertas y de los dos caminos para que nosotros podamos elegir. Y vemos algo y es que Él comienza con la puerta ancha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. La puerta ancha es espaciosa. Algunas personas lo comparan con una famosa calle de vida nocturna en Nueva York que se llama Broadway, no sé si así se pronuncia, cuyo significado de esa calle es ese mismo, camino ancho, ¿sí? Dicen pues los que conocen que los letreros a lo largo de esa ancha avenida dicen, bienvenido cada uno de vosotros y todos vuestros amigos. Mientras más alegres. Viajad como queráis y tan rápido como queráis. No hay restricciones. En esta calle el entretenimiento es ininterrumpido. La puerta ancha a nosotros nos habla de la facilidad que hay para pasar por ella. Por ser ancha y espaciosa, yo no tengo necesidad de despojarme de nada. Yo puedo entrar como yo quiera, con todo y el equipaje que yo quiera llevar encima de mí, porque no voy a tener ningún tipo de obstáculo para entrar por esa puerta ancha. Incluso también nos habla de que al ser ancha puedo pasar juntamente con otras personas, ¿sí? Recordemos, en una puerta estrecha puedo pasar yo solo, pero en una puerta ancha podemos pasar de a montones, ¿sí? Ahora, cuando nosotros aplicamos esta ilustración de esa puerta ancha sin ningún tipo de restricciones al cristianismo, nos habla de que nosotros podemos creer que podemos tener vida eterna y que nosotros podemos tener acceso al cielo teniendo una vida sin obedecer a Dios, ¿sí? Eh, que yo puedo obedecer los deseos de mi corazón, que yo puedo tener, o más bien que no puedo tener ningún tipo de restricciones, ¿sí? Yo puedo pensar que no importa que yo tenga una relación con Dios, que nada de eso es importante porque yo puedo entrar a Él cuando yo quiera, que yo puedo hacer todo lo que yo quiera y que al final Dios me aceptará así. Y que llevando una buena vida, teniendo unas buenas acciones, yo podré superar así las malas acciones que yo haga y Dios por eso me perdonará. Puedo creer que entrar por la puerta ancha es practicar cualquier religión, cualquier filosofía o cualquier enseñanza que me prometa vida eterna y esto haciendo cosas que Dios no me ha mandado hacer. Sí, cuando yo creo que Dios es amor y por cuanto Él es amor, Él no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda, ¿sí? Porque Él es amor,
Él no va a permitir que sus hijos se vayan al infierno. Cuando yo pienso esas cosas, a mí no me importa comportarme como yo me quiera comportar, porque yo pienso, yo creo que al final Dios me va a dar el perdón, ¿sí? Porque Él es amoroso. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso la Biblia lo relaciona con ese camino ancho, que al final o su final es la muerte eterna, la perdición eterna. Luego de esa puerta ancha, vemos que esa puerta ancha está unida a un camino, ¿sí? Eso es algo que es inseparable. La puerta ancha está unida a un camino que de igual manera es ancho y espacioso. Al igual que la puerta, es fácil de transitar. ¿Sí? Es un camino muy amplio, un camino en el que usted no va a encontrar ningún tipo de obstáculo. Es un camino que es atractivo, ¿sí? Es indulgente, es permisivo. Un camino que tiene pocas reglas, tiene pocas restricciones y tiene pocos requerimientos para entrar en él. En este camino ancho, el pecado es tolerado, la verdad se modifica a conveniencia, la humildad es ignorada o es disfrazada. En este camino ancho se habla de la Biblia, pero no es leída ni estudiada seriamente en forma sistemática. Los mandamientos de Dios son admirados, pero no son obedecidos. Es atractivo estar en este camino ancho, ya que siempre voy a ir acompañado por muchas personas y esa multitud a mí me da seguridad. Este camino ancho es fácil de encontrar. Precisamente por su amplitud lo encuentro en todos lados. Todo lo que hay en este camino es atractivo a la naturaleza caída y pecadora. Pero todo lo que este camino ofrece es una fantasía, es pura vanidad, es como el humo que se desvanece. La mayoría de personas del tiempo de Jesús eran religiosos. Ellos nacían en esa religión. Ellos creían que por haber nacido en esa religión, por venir de la descendencia de Abraham, por tener un templo dentro de su nación, ya teniendo esas cosas, ellos tenían el cielo asegurado. ¿Sí? Ellos pensaban dentro de ellos que ellos no tenían que hacer nada, que con ese simple hecho de ellos ser judíos, de llevar en su sangre la sangre de su padre Abraham, ya ellos tenían el cielo asegurado. Pero vemos cómo la Biblia, vemos cómo Cristo dice que no, de que es necesario que todos nosotros para poder entrar al reino de los cielos nazcamos de nuevo. Vemos cómo esa fantasía que ellos tenían en su mente, de esas cosas que creían, ellos los hacían rechazar todo aquello que Cristo decía, de cómo debían o cómo podían ellos ser salvos, y en cambio hacían su voluntad, lo que ellos quisieran hacer. Vimos la puerta ancha, que nos conduce a un camino ancho también. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice de que el fin de ese camino es la eterna perdición. Entonces, recordemos, evaluemos el camino en el que nosotros estamos caminando, el camino en el que estamos transitando, y démonos cuenta si hemos entrado por esa puerta ancha, si estamos caminando en ese camino ancho, porque el fin de ese camino es la perdición eterna. Recordemos algunas advertencias que nos hicieron los apóstoles. En 2 de Pedro 3:7 dice el apóstol Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, o sea, su fin, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el fin de ese contraste de un camino ancho, una puerta ancha, un camino ancho, ¿sí? Su fin es la perdición, la muerte eterna. El Señor dice algo más que es algo que nos sirve a nosotros y nos debería de llamar la atención. Y es lo último que él agrega y dice, y muchos entran por ella. Debemos de tener mucho cuidado de que nosotros no estemos dentro de esos muchos entran por ella. Porque dijo Cristo que son muchos los que entran por ella. En Lucas 13:23, alguien dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces vemos cómo al Señor le hicieron la pregunta que si eran pocos los que se salvaban, y vemos cómo el Señor responde. Dice que son muchos los que procuran entrar y no podrán entrar. Y nos llama a que nos esforcemos, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Cuando hablamos de esforzaos, nos habla de tener un combate, ¿sí? De agonizar haciendo algo, ¿sí? Así como cuando se participa en una intensa competencia atlética o cuando se tiene un intenso combate en una guerra, esforzarse con un arduo trabajo para obtener algo, esforzarse a entrar por la puerta angosta. Vemos que si debemos esforzarnos es porque no es fácil hacerlo. En una escuela militar se halla escrita una frase, dice, aquí formamos a los futuros héroes de la patria. No se atreva a pasar por esta puerta si no está dispuesto a ser uno de ellos. Vemos cómo en esa escuela militar, desde que la persona va a entrar, le advierten a qué se va a enfrentar. Y si no está dispuesto a enfrentarlo, le dice, no entre por aquí. Aquí volvemos nuevamente a la palabra inicial. Ya vimos el primer contraste, es la puerta ancha, el camino ancho, ¿sí? El fin, muerte eterna, y una frase que está al final y es que muchos entran por ella. Ahora, también cuando el Señor nos dice al principio, entrad por la puerta estrecha, recordemos nuevamente que esta es una instrucción imperativa. Jesús nos está ordenando a hacer algo y nos está ordenando a hacer lo que es correcto, ¿sí? Lo verdadero. Y Él me dice de forma clara y segura cuál es la puerta que o por la cual yo debo entrar. Ahora, ¿por cuál puerta me manda Jesús que yo entre? Él me dice, entrad por la puerta estrecha. Ahora, ¿dónde consigo yo esa puerta? ¿Sí? Porque Él me dice, entra por la puerta, pero Él no me está diciendo dónde está esa puerta, dónde yo consigo esa puerta. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo,
y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, si nos preguntamos nosotros, ¿quién es la puerta? Vemos que la misma Biblia nos responde, el mismo Jesús nos responde, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. O en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acá vemos cómo el escritor de Hebreo nos habla de que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El Cristo no solo es nuestra puerta, sino que Él a través de su sangre nos ha abierto un camino vivo hacia Dios. Efesios 2:18, porque por medio de Él, o sea, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vemos cómo la misma Biblia nos habla de que Cristo es esa puerta, la cual nos da acceso al Padre. Cristo es ese camino vivo por el cual caminamos nosotros hacia Dios. Entonces, cuando vemos nosotros la descripción de la puerta estrecha, él dice, porque estrecha es la puerta. Esta puerta estrecha nos habla a nosotros de la dificultad que la misma puerta tiene para que nosotros podamos ingresar por ella. La puerta está diseñada de esa forma, estrecha, para que yo pueda pasar por ella sin ningún tipo de equipaje. Por esa puerta solo pasa una persona a la vez. Ahí no se pueden entrar de a montones. Por esa puerta, esa persona que va a pasar por ella debe de estar completamente desnuda. Y cuando digo desnudo, no nos vayamos a la ropa, sino desnudo de todas aquellas cosas que nosotros tenemos encima de nosotros, pero que no necesitamos para acercarnos al Padre. Cosas que no son necesarias, como por ejemplo nuestra justicia propia. Usted no puede pasar por esa puerta si usted se cree justo, si usted se cree que merece el cielo, si usted cree que es buena persona, usted por esa puerta no puede pasar. Tiene que despojarse primero de eso para poder pasar por esa puerta. Por esta puerta no podemos entrar en grupos. No se entra ni por lazos familiares, ni por lazos sanguíneos, ni tampoco usted puede cargar a alguien y meterlo por ahí. Cada uno de nosotros debe entrar por sus propios medios, por esa puerta angosta. Ahora, cuando ya yo he entrado por esa puerta, me doy cuenta de que esa puerta conduce a un camino, que al igual que la puerta es angosta, este camino también es angosto y muy estrecho. Como vimos en Juan 14:6, Jesús vuelve y nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es el camino? Como vimos, ¿quién es la puerta? Cristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Y acá vuelve y nos dice, yo soy el camino.
Nadie viene al Padre sino por mí, dijo él. Entonces, este camino angosto es apretado, nos comprime, es muy difícil caminar en él y esa dificultad hace que muchas personas desistan de caminar en ese camino. Recordemos esa parábola que el Señor habló de el sembrador cuando salió a sembrar la semilla. Bueno, una de las partes en las que cayó la semilla, en Mateo 13, 5 y 6, dice que parte de esa semilla cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Pero en el versículo 20 y versículo 21, el Señor Jesús explica eso que él dijo ahí. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces vemos cómo los obstáculos que se encuentran en el camino hacen que muchas personas desistan de caminar en ese camino. Como seres humanos a nosotros nos gusta huir del dolor, huir de los problemas y de las aflicciones. Este camino angosto nos tienta a que lo rechacemos y a que no querramos caminarlo. Por eso Cristo nos habla en forma imperativa. Entrad por la puerta que nos va a conducir a ese camino. De salida nosotros debemos tener eso presente, que vamos a entrar por una puerta que es angosta y por un camino que es estrecho y muy trabajoso de caminar. Ese camino angosto nos habla de las demandas del discipulado, de todo aquello que Dios demanda de nosotros, de este compromiso personal que Dios nos pide que nosotros debemos tener con Él. Nos habla de esa renuncia de nosotros mismos, ¿sí? Nos habla de sufrir, de ser perseguidos y de soportar todas las tentaciones que vengan y aún nos habla de morir. Entonces vimos la puerta angosta, el camino angosto, y nos habla de que su fin, pues, es la vida eterna, pero nos dice algo igual que la otra puerta y el otro camino, es que pocos son los que la hallan. ¿Sí? Nosotros en la Biblia, cuando leemos la Biblia desde un principio, podemos comparar las cantidades de personas que creían en Dios. ¿Sí? La cantidad de personas que lo obedecían con aquella cantidad de personas que adoraban a otros dioses. ¿Sí? Recordemos, en su momento, pues Israel era el pueblo más insignificante, como dice la misma Biblia. Habían otras naciones que eran muchísimo más grandes que ellos. Y vemos cómo la cantidad comparando los que obedecían y creían en Dios con los que no, era muy grande la diferencia. Aún dentro del mismo pueblo de Israel y siendo tan poquitos, eran poquitos dentro de ellos los que obedecían verdaderamente a Dios y creían en Él. La Biblia siempre nos ha hablado de un remanente y ese remanente nos habla precisamente de eso, de la cantidad, de algo pequeño. Sí, es una cantidad pequeña aquellos que creen verdaderamente en Dios. Ahora, cuando la Biblia nos habla de que son pocos los que entran por ella, los que hallan esa puerta, debemos entender algo, y es que no son pocos porque la puerta sea pequeña o porque el camino sea angosto, porque podemos creer eso. Ah, son pocos es porque la puerta es pequeña y el camino es angosto. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice de que no hay un límite para la cantidad de personas que puedan entrar por esa puerta y que puedan caminar por ese camino.
La cuestión está es en entrar en la forma en la que Dios nos dice que entremos. Veamos un ejemplo. Pensemos en un edificio, ¿sí? Que el edificio tiene en su entrada un torniquete. En ese torniquete solo puede pasar una persona a la vez, ¿sí? No pueden pasar 10 juntos, sino una persona a la vez. Pero si esas 10 personas se organizan uno detrás del otro, los 10 van a pasar sin ningún problema. Los 10 juntos al mismo tiempo no van a entrar, porque hay algo que se los restringe, hay algo que es estrecho. Pero si se organizan uno detrás del otro, los 10 van a pasar sin problema. De la misma forma, la puerta es estrecha, sí, pero es porque debe de pasar una persona a la vez. Pero la cantidad de personas que puedan pasar por ella no tiene límites. Por lo tanto, decisión nuestra entrar por esa puerta angosta y recorrer ese camino angosto. Ahora, esas incomodidades de esa puerta estrecha, las dificultades de ese camino angosto, nos hace rechazar entrar y nos hace preferir entrar por la puerta ancha y por el camino espacioso, el cual no tiene ningún tipo de restricciones. Para el hombre natural, Jesús o el entrar por esa puerta angosta no resulta atractivo. Eso no encaja en la idea de que las personas tienen de Dios. Así el profeta Isaías lo dijo en Isaías 53. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Acá lo tienen, si lo quieren leer al frente. También nos dice, por esa causa ha sido y será, como dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Vemos que para el ser humano en él no hay hermosura. El camino a la vida eterna se da en los términos de Dios. El camino que conduce a la perdición se da en los términos del hombre. Entonces vemos cómo Jesús nos hace una advertencia a los que vamos a entrar por esa puerta angosta. Ya nos dio una instrucción y es cuál puerta elegir. Tenemos una elección que hacer y es entrar o por la puerta ancha o por la puerta angosta. Ya Jesús nos ayudó con esa decisión. Ya Él nos dijo cuál puerta yo debo escoger y cuál camino debo caminar. ¿Sí? Pero también nos da otras motivaciones en otras partes de las Escrituras a los que hemos escogido esa puerta angosta. En Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces Jesús nos dice, así como me aborrecieron a mí, también los van a aborrecer a ustedes. Así que no se extrañen cuando eso pase. Juan 16, 1 al 4 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. O Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces vemos cómo la Biblia constantemente nos habla de esa verdad, de que en ese camino
hacia el Padre, en ese camino angosto, van a haber tribulaciones, van a haber necesidades, van a haber problemas. Ahora, ¿cómo nosotros entramos por esa puerta? Sí, ya sabemos que la puerta es Cristo, de que Él es el camino. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Nos dicen Hechos, capítulo 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lucas 13:3, hablando nuestro Señor Jesucristo, les dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Juan capítulo 11, 25 y 26 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces vemos, mis hermanos, que la Biblia nos llama a arrepentirnos y creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo reconozco que he pecado contra Dios, ¿sí? Cuando hay en mí una conversión, cuando hay en mí un cambio de vida, en ese momento yo he entrado por la puerta estrecha. ¿Sí? Cuando hay arrepentimiento y conversión en mí, yo estoy entrando por la puerta estrecha. Pero ahora me resta caminar el camino. Y de salida, pues el Señor me dice que va a ser un camino muy angosto, un camino con muchas dificultades, con muchos problemas, pero ya lo sé desde el principio, que debo caminar ese camino con todo y lo que ese camino traiga. En Juan 3:16, y con este versículo terminamos, Juan 3:16, 18 y 36. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, mis hermanos, como vimos, tenemos una decisión que el Señor nos llama que tomemos, y es que escojamos la puerta estrecha, nos dice, porque tenemos otra opción y es escoger la puerta ancha, la cual escogen muchas personas, pero el fin de esa puerta ancha, de ese camino ancho, es la muerte eterna, la perdición eterna. En cambio, si somos obedientes a Cristo, a la instrucción que Él nos ha dado de escoger la puerta angosta y el camino angosto, este camino nos va a conducir a la vida eterna. Oremos. Amantísimo Dios, agradecido Señor por su misericordia. Gracias, oh Señor, por a través de su palabra, Dios, exponernos y explicarnos, oh Señor, el por qué yo debo escoger esa puerta angosta, el por qué yo debo caminar ese camino angosto, Dios. Sé que mi carne no desea tener ese tipo de inconveniente. Sé que mi carne, oh Dios, desea hacer las cosas que a usted no le agradan.
pero en eso consiste caminar su camino, Dios, en negarme a mí mismo, en cargar mi cruz y seguirle a usted, en obedecerle a usted, en hacer su voluntad, oh Dios, sea cual sea esta para mi vida. Ayúdeme, Señor, ayúdenos a todos nosotros a que nos fortalezcamos, oh Dios, en este camino, que sabemos, oh Dios, por su palabra, que tiene sus dificultades, que tiene sus problemas, que tiene sus inconvenientes, oh Dios, que es angosto, que es estrecho, Dios, pero es el camino que usted ha diseñado para que lo caminemos. Es la puerta, oh Dios, que usted ha diseñado para que entremos por ella. Ayúdenos, Señor, porque al final de este camino reconocemos, oh Dios, por su palabra, que usted nos espera, que usted, oh Dios, con los brazos abiertos nos recibirá al final de este camino. Colocamos, oh Dios, estos deseos en sus manos y se los pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.